toda la vida. Para más información, ingresa al sitio web sierrasdelaventana.tour.ar. Región Ventania, Argentina. Desde Buenos Aires hacia cada pueblo, provincia o ciudad, radiohashtag.com.ar, las 24 horas. Comunicate con nosotros a través de contacto@radiohashtag.com.ar. Radio Hashtag. Somos tendencia. Sean todas, todos y todas bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a charlar de historia del arte, biografía de artistas y entre otras cosas que vayan surgiendo. Mi nombre es Florencia Pena y me pueden buscar en Instagram como mflorpe, y también les invito a que sigan a Radio Hashtag en todas sus redes, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube, donde pueden escuchar este podcast que sale primero que nada en la web de Radio Hashtag martes y jueves a las 18 horas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy les traigo un podcast diferente. Hay un podcast anterior así en el que yo les conté un poco de mi recorrido, de mi experiencia artística. También hice otro que hablábamos de las exposiciones, ¿no? Del detrás de escena y todo eso. Y también me pidieron hacer este podcast que a mí la verdad me sorprendió que me lo hayan pedido porque no me lo pidió una sola persona. Que es cómo fue cómo fue hacer la tesis, ¿no? Yo me recibí hace muy poquito de soy licenciada en artes visuales, ahora oficialmente, y para esto tuve que hacer una tesis. Y me preguntaron muchísimo sobre la tesis, sobre la defensa. Yo la verdad no pensé que podía ser algo que a alguien le podría interesar, pero aparentemente este podcast lo escuchan muchos compañeros que estudian artes visuales o carreras por el estilo, y bueno, habrá gente que le dará curiosidad también. Entonces les voy a contar un poco. No les voy a hablar de mi tesis en particular, les voy a hablar de cómo, o sea, no les voy a hablar de qué trataba mi tesis. Si alguno la quiere, que me la pide por privado, me la pueden pedir por Instagram. Pero no les voy a hablar de qué trata mi tesis o de eso, sino más bien como las etapas que fui pasando y bueno, la defensa. Cabe aclarar que esto es mi experiencia, fue mi recorrido, mi paso por esta instancia evaluativa, ¿no? Que no significa que sea ni la correcta, ni la única manera, ni nada. O sea, fue lo que yo fui haciendo, que les puede servir o no, o les puede servir para descartar este tipo de proceso, pero nada, eso, no estoy diciendo que sea la única manera ni la manera correcta, ¿no? Es una instancia evaluativa en la que cada uno supongo que va a tener que encontrar la manera que le funciona, así como cada uno tiene sus metodologías de estudio o su metodología para producir, si son productores de alguna actividad artística. Como para todo, siempre cada uno tiene su modalidad, pero a mí me preguntaron y yo les voy a contar cuál fue mi proceso, mi recorrido, y ojalá les sirva o los haga sentir un poco más acompañados si están pasando por este proceso. Yo la verdad que le tenía muchísimo miedo a la instancia de la tesis, sobre todo porque mi carrera es una carrera más bien práctica, ¿no? Una carrera en la que vas descubriendo cómo hacer tu actividad artística, y esta instancia lo que te exigía, por lo menos en la licenciatura de artes visuales, era hacer un cuerpo de obra que se fundamente con un trabajo escrito, un trabajo teórico, y que dichos tengan correlación, ¿no? No es que la obra era más importante que el escrito, ni el escrito que la obra, sino que tenían que tener coherencia. Y a mí esto me asustaba bastante porque a mí me gusta escribir, pero nunca había escrito de manera teórica hablando de mi producción más que el statement, que es del que hablamos de lo que hablamos en el podcast ese de las muestras y las exhibiciones, que pueden ir a buscarlo, que también les cuento mi paso como por estas instancias.
si les interesa. Entonces me asustaba bastante. Y lo que me ayudó, en realidad, a sacarme este miedo fue leer tesis de compañeras, compañeres que habían pasado antes que yo. Y como ver que todos pasaron por este proceso satisfactoriamente, o sea, que lo lograron hacer, bueno, me sacó un poco el miedo porque también me ayudó a ver que no era que era necesario, no como una escritura sí formal, pero no era una cuestión, no sé cómo explicarlo, porque es académico, pero no era súper cerrado, ¿no? No era nada extraño ni exótico, sino como un cuentito de lo que era tu tema de investigación. Entonces eso me ayudó a sacarme un montón de miedos, pero insisto, esto a mí y cada uno puede, ¿no? Yo creo que hay como cierto temor a la instancia de tesis, eh, pero para mí el miedo se fundamenta porque es algo desconocido, es algo que nunca hiciste, ¿no? No es un oral más, no es como un final más que ya como que te vas acostumbrando a lo largo de la cursada, pero es ese miedo que para mí es el mismo miedo que le tenés a tu primer final o a tu primer parcial, son las instancias que son por primera vez para mí generan miedo. Entonces también me ayudó esto, de hablar con otra gente que había hecho la tesis, cómo había sido su proceso, que me cuenten cómo llegaron al trabajo y tal. Entonces esto a mí me ayudó a eso, a sacarme el miedo. Una vez que me saqué el miedo, bueno, eh, ahí pude poner la cabeza no en el trabajo. En lo personal yo aproveché muchísimo la materia que es de metodología, que todas las carreras que tienen una instancia de tesis tienen la materia metodología. La mayoría de la gente la odia a esta materia, a mí porque soy muy nerd. Me encantó, la verdad, o sea, y la aproveché muchísimo para el desarrollo de la tesis, sobre todo para cómo empezar. ¿Por qué? Porque en esta materia una de las cosas que te plantean para el desarrollo de la tesis es que tu tesis tiene que girar en torno a un tema, ¿no? Y que este tema tiene que ser la respuesta a una pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta lo que te va a ayudar es a ir bien puntual a tu tema, porque uno de los errores más comunes al elegir tesis es que se elige un tema que es muy abarcativo, muy grande, y que es muy difícil como sintetizar, ¿no? Entonces lo más conveniente siempre es elegir algo que sea como muy puntual, en el cual vos puedas ahondar muchísimo, porque si es un tema muy abarcativo, bueno, te va a quedar un poco superficial, pero yo en cada instancia digo que esto fue mi proceso, mi trabajo o mi experiencia. Entonces esta materia me ayudó muchísimo porque yo con mi tema, como mi tema original, digamos, era enorme y yo no me daba cuenta que era enorme. Entonces en esta materia pude trabajar ese tema y me quedé con mi pregunta. Entonces esto como que me ayudó un montón a empezar ya como con más herramientas a la hora de no estar sola. Que no estás solo en la instancia de la tesis porque elegís un tutor. Pero bueno, durante el camino, digamos, yo como que me veía más armada con estas cosas, como con la compañía de un profesor que era de esta materia, como que pude aprovechar mucho esta instancia. Y después también lo que fui haciendo es en el último año de carrera y en las materias prácticas, como ir sacando, como descartando cosas de la parte práctica también, ¿no? Como, bueno, probar todas las instancias que podía, como aprovechando el contexto de la facultad. Y esto es algo que mucha gente hace, o sea, no es que yo soy una iluminada, sino que esto de hablar con otras compañeras, hablo de compañeras mujeres porque en mi caso hablé con todas mujeres. Es increíble como si decimos, hubiese dicho en masculino, no tengo que hacer la aclaración, pero si es femenino sí, bah, nada, cosas. Eh, bueno, y había hablado con un montón de compañeras y que me habían dicho eso, ¿no? De aprovechar tu último año de cursada y como empezar a tener en la cabeza la tesis, entonces vas a ir como generando una investigación que tenga coherencia aprovechando a los profesores, ¿no? Aprovechando la cursada. Entonces esto fue lo que yo fui haciendo en el último año de cursada y le saqué muchísimo jugo. ¿Por qué? Porque en cada materia yo trataba de orientarla hacia lo que yo quería de la tesis. Y entonces en ese caso tuve el punto de vista de un montón de profesores que la tienen re clara
que me podían ir como aconsejando, diciéndome, che, fíjate esto, ¿por qué no haces esto? Y así ir sacando, tipo, descartando la mayor cantidad de metodologías posible, porque a mí lo que me daba miedo en realidad era afrontarla sola, que insisto, no la afrontás nunca sola porque tenés un tutor o tutora que te acompaña en cada paso y que te va a ir corrigiendo y que te va a ir guiando. Pero bueno, yo quería como aprovechar como la mayor cantidad de perspectivas posibles. Entonces, nada, aproveché muchísimo el último año de cursada. Pero que también esto, o sea, no solo en el año de cursada, porque lo digo esto sobre todo porque capaz está escuchando esto alguien que ya terminó de cursar y tiene que hacer la tesis. No, no es todo está perdido, porque también esa metodología se puede utilizar con pedir opiniones diversas, que también lo hice, ¿no? Como pedir perspectivas diversas, porque para mí eso te va enriqueciendo el trabajo, ¿no? Como no le tenés que hacer caso a todos los que opinan, ¿no? Claramente, pero sí tal vez cuando estás buscando y no sabes muy bien qué es lo que estás buscando, los distintos puntos de vista te pueden ayudar a descartar cosas que capaz no habías visto. Entonces, como que en ese sentido, pedir opinión para mí enriquece muchísimo. Pero insisto, no tenés que hacerle caso a todo el mundo, ¿no? O tal vez justamente una opinión que decís, no, la verdad ni en pedo no va por ahí, te sirve justamente para descartar eso, ¿no? Como, bueno, listo, ya está, esto lo saco del mapa. En cuanto a la elección del tutor, en mi caso tutora, tenía que ver con, bueno, elegir un profesor o profesora que haya acompañado parte del camino y en el cual te sientas... Acá no hay una regla general, les voy a contar directamente lo que me pasó a mí. Re que todo el podcast va a ser así, pero bueno, se entiende. Yo en mi caso lo que pensé es en una persona que haya impulsado cierta búsqueda en mí y como una persona con la cual yo me sentía cómoda y que, ¿no? Como que sentía que me iba a enriquecer muchísimo en cada parte del trabajo, que me iba a acompañar, que me iba a escuchar, ¿no? Que no iba a ser... a veces pasa con ciertos profesores que tienen como características fuertes que tal vez avasallan un poco con su perspectiva, sino alguien en el que se pueda hacer concesiones, ¿no? Como que te escuche, que no sea tipo solo su punto de vista, que sea dedicado de alguna manera. Eso es lo que yo busqué, ¿no? Busqué una profesora que es esto, que quiero mucho, ¿no? Que me acompañe y que me haya escuchado cuando la tuve profesora. Y cuando fui a pedir lo que sea mi tutora, claramente yo ya tenía como una parte de la tesis armada, no armada, pero sí, bueno, ya tenía la pregunta, ¿no? Esto que había sacado de metodología, bueno, no es necesariamente este proceso el único, o sea, no sé, puedes ir a pedir tutor sin tener tema para que el tutor te guíe, o sea, esto fue mi experiencia, mi caso, insisto. Pero bueno, básicamente es eso. Y después comenzás el trabajo, sí, de la tesis como formal, por así decirlo, en el que yo por lo menos, primero como que hice mucha obra, ¿no? Como que fui descartando las instancias de las obras, ¿no? Con lo que me sonaba, qué sé yo, hasta que llegué como a una especie de conclusión. Y en paralelo iba escribiendo como en un cuaderno todas las ideas como que se me iban todas las cosas que se me iban ocurriendo, ¿no? Textos, artistas relacionados, como sueltos, como pensamientos sueltos, pero iba anotando todo lo que me iba surgiendo en cada etapa. Y de ese cuaderno es del cual yo después me agarré para sentarme a escribir. O sea, transcribí todo eso, le fui dando cierto orden y bueno, después viene como el pulido, ¿no? Como buscar realmente esos artistas de referentes, sacar otros que tal vez no, agregar otros, ¿no? Y sobre todo el tema del marco teórico, que en mi caso, como al principio fue una búsqueda, lo que fui haciendo fue, fui leyendo un montón de cosas y como descartando, no, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, y así un montón de textos que sentía que tenían que ver o tal vez nada que ver, o sea, para la bibliografía yo particularmente leí muchísimo y muchísimo que fui descartando, o sea,
no sé, pedí consejo también a profesores teóricos de que me tiren algún texto que se podía relacionar con mi tema, y ahí vas haciendo como una especie de escaneo, ¿no? Esa lectura rápida, vas separando entre me sirve, no me sirve, y después lo que me sirve, bueno, los lees con más atención buscando textos particulares. También otra de las cosas que hice con el tema de la bibliografía fue de las tesis que yo había leído, ¿no? Había tesis que tal vez se acercaban a mi tema de investigación. Entonces pedí, ¿no? Que esta persona que me había pasado la tesis, bueno, la bibliografía de esa tesis. Y en la bibliografía, bueno, también la leía y veía qué me servía y qué no me servía, ¿no? Como pedir también eso, como una mano en ese sentido, en el tema teórico, de, che, ¿qué texto se te ocurre que me puede servir? Para mí el armado de la tesis es algo muy colectivo, no lo veo ni a palos como algo, eh, como algo singular, sino como una construcción. Yo realmente armé comunidad con mi tesis, porque eh, nada, otras tesistas que me dieron sus tesis, profesores que me fueron tirando ideas, profesores que me fueron tirando artistas que me podía relacionar o qué cosas podía hacer en la obra que me podían ayudar, bueno, la tutora, amigas y amigos que me iban dando su opinión y su punto de vista. Para mí es algo muy colectivo, o sea, yo me corro realmente del ego de decir, no, mi tesis, porque la fui construyendo con nada, con comunidad, en comunidad realmente, o sea, eh, por eso digo como que también, como el miedo tal vez tiene que ver con hacer, con algún proyecto enorme que encarás solo, y la verdad es que, o sea, al final de cuentas sos vos el que produce la obra y sos vos el que hace el texto, pero en realidad es también como un ensamble de todas tus vivencias durante toda tu carrera, ¿no? Todas estas cosas que fuiste pasando, todas estas cosas que fuiste leyendo. Yo recurrí muchísimo a apuntes míos de años anteriores en donde revisé textos o revisé artistas que me podían servir. Entonces, de alguna manera es como una instancia final, pero es una instancia de cierre, ¿no? Es como un broche a todo este recorrido que hiciste y darle validez también a tu recorrido, a tu experiencia. Creo que de alguna manera también como que con la tesis te empezás a dar cuenta de todas las herramientas que adquiriste y que no le diste valor, ¿no? Como como en tu periodo de estudiante que tiene un montón de riquezas y un montón de validez, pero que no las validamos, o sea, o por lo menos en mi caso es como que siempre desestimás lo que sabes o siempre desestimás lo que aprendiste y realmente vas aprendiendo un montón, y no solo por los textos, la bibliografía y las horas de cursada, sino porque vas aprendiendo un montón de la gente que te rodea y que te va nutriendo realmente, o sea, esto que les digo de las opiniones o y mismo con gente que no tiene que ver con tu cursada, no sé, amistades que te van diciendo qué van pensando, qué van opinando y también te construyen de alguna manera tu trabajo. Entonces, nada, me parece como que es una instancia en la que también se revaloriza un poco todas estas redes que vas tejiendo a lo largo de tu proceso. Y la tesis es un poco eso para mí, es como una conclusión de tu trabajo, tu recorrido, y un cierre a un periodo de estudio. O por lo menos eso es lo que yo siento, que, qué sé yo. También tiene que ver con eso, con la vivencia personal, y también eso es lo que tal vez les va a dar la riqueza si consultan con otra gente que haya hecho la tesis y cada uno les va a dar su punto de vista y nada, esto es mi experiencia y lo que yo sentí. Una vez que haces la tesis y bla, y la entregás y se te aprueba y te generan un jurado y qué sé yo, viene la defensa.
Yo para la defensa, vaya novedad, también estaba muy nerviosa, estaba muy ansiosa y sobre todo por esto porque no tenía ni idea qué iba a pasar. Yo sentía que era un poco, bueno, dar un final, ¿no? El oral, un final. Y no es nada que ver. No es un final, no es una instancia evaluativa, porque vos en la defensa ya estás aprobado. Y sabiendo esto, podés disfrutarla, ¿no? A mí esto me lo habían dicho, y de hecho hablé con una chica que había dado la defensa hace poco, encima a mí me tocó dar la defensa virtual por pandemia, coronavirus, etc. Y nada, ella me había dicho, bueno, nada, ya estás aprobada en esta instancia, relajá, disfrutalo, bla. Y claramente te lo pueden decir, pero estás nervioso igual. Y una de las cosas que me había dicho esta chica, y también me lo había dicho mi tutora, era como, bueno, la gente que está en esa mesa ya leyó tu tesis. Entonces no les armes el mismo cuentito, ¿no? Como tiene que ser, para mí la defensa es muy personal, como demostrar todo eso que no está en la tesis escrita, y demostrar qué te pasó a vos con todo ese trabajo, como qué sentiste, qué fuiste aprendiendo, qué conexiones fuiste haciendo y hoy, o sea, el día de la defensa, no, como hoy que ya la entregaste, ¿qué harías diferente o qué te hubiese gustado o qué vas a hacer con eso de acá en adelante, ¿no? Para mí la defensa tiene que ver con eso, con demostrar que esa pregunta que te hiciste la respondiste. ¿Se dice así? Sí, creo que sí. ¿Y qué haces con eso ahora? ¿No? Tiene que ver con eso para mí un poco. Como, bueno, ¿cómo lo replicas? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Y qué te pasó con todo eso? Por lo menos en mi caso, por favor no tomen este podcast como, bueno, no, Florencia lo dice en el podcast, tiene que ser así, yo voy a defender así la tesis. Y tiene que ver con eso. Que a mí esta chica me lo había dicho y la tutora me lo había dicho y que me resirvió, la verdad, o sea, relajé un poco más. Pero en realidad cuando terminé de relajar es cuando estaba en la instancia de la defensa, temblando, transpirando como testigo falso. Y una de las del jurado me dice, bueno, acá esta instancia ya la probaste, relajá, contanos lo que preparaste, te vamos a hacer un par de preguntas y ya está. Y cuando me dijeron eso, realmente lo agradecí un montón, porque es como que corporalmente fue un alivio enorme, como que solté de alguna manera, y ahí te terminás dando cuenta que no es un final, no es, o sea, es un último paso, pero no es una instancia evaluativa. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Pero tiene que ver con eso, con, bueno, contar. A mí me hicieron 2 preguntas que tenían que ver con este relato, ¿no? Yo decía, de hecho, me volví a leer algunos de los textos, leí mi tesis como 3 veces, ¿no? Antes de la defensa, había leído, como volví a leer los textos más importantes que yo tocaba en la tesis. No te van a preguntar, bueno, por lo menos a mí, no te van a preguntar de usted, te van a preguntar sobre tu relato, sobre lo que les contaste en ese momento, sobre tu obra y te van a hacer alguna observación como para que tengas en cuenta o como una crítica pero constructiva, ¿no? O sea, a mí lo que me dijeron realmente me lo llevo y me resirvió. Además de que me tocó un jurado hermoso de profesoras que realmente admiro. Tenía un poco de miedo también. Todo con miedo yo siempre, todo con miedo. A lo largo de este podcast creo que dije que me daba miedo más cosas que... Pero nada, tiene que ver... A mí, en mi caso el miedo tiene que ver con la incertidumbre. Por eso creo que también cuando me escribieron un par para preguntarme sobre la tesis, me decidí a hacer el podcast porque dije, ok, a mí me resirvió hablar con alguien que había pasado por esa instancia, me sacó un montón de dudas y me relajé en un montón de cosas. Entonces nada, espero que les sirva mi cuentito y que realmente disfruten el proceso porque pasa muy rápido, la defensa pasa muy rápido, hacer la tesis pasa muy rápido y es único, ¿no? Es lindo, es realmente lindo, no tiene nada que ver con las otras instancias evaluativas que pasaste, tipo los finales, los parciales, no tiene nada que ver con eso. Y es un cierre y nada, creo que merece la pena que sea disfrutado.
Nada, qué sé yo, es mi experiencia. Espero que les sirva, ¿no? Este podcast para evacuar dudas, tal vez, eh, o para sacar miedos. Me pueden hacer consultas si quieren en mi Instagram, si es martes o jueves cuando sale esto. Generalmente dejo una cajita para que me pongan lo que quieran sobre el podcast. Me encanta cuando tenemos cualquier tipo de feedback y que me vayan a comentar y que me digan qué les parece, etcétera. Y me pueden hacer preguntas puntuales por la tesis. Me pueden pedir que les envíe mi tesis, no tengo ningún tipo de problema. Quería ver si la podía subir a mi página. Tengo una página, si quieren. Bueno, en mi Instagram hay un Linktree en el perfil donde tienen los links para escuchar este podcast, que tienen la lista de reproducción de Spotify y YouTube completas. Tienen mi página y tienen mi TikTok también, que me pueden seguir por ahí. Y nada, eso. Cualquier consulta me la hacen. Díganme qué otros temas quieren que charle así más personalmente. Si les interesa este tipo de podcast o la verdad que un embole quiere escuchar de historia del arte. Hago pocos de estos, así que nada, ya volvemos a nuestra programación habitual después. Nada, espero que les sirva y gracias por acompañarme hasta acá y nos encontramos en la próxima edición. En un mundo digital, navegamos por tus redes para hacerte la mejor compañía. Radio Hashtag. Somos tendencia.